Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿Cómo definirías tú el síndrome del impostor? Vale, el síndrome del impostor tiene una definición que yo para mí no es concreta, sino que es bastante completa en sí. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor es un fenómeno, ¿no?, que es aprendido, que hemos ido aprendiendo a lo largo de las diferentes experiencias de nuestra vida, ¿no?, y que engloba varias respuestas emocionales, varios comportamientos que podemos realizar de acuerdo a ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces yo lo definiría como un conjunto de comportamientos, pensamientos y emociones que surgen por consecuencia de un miedo persistente, una duda, una autoestima que podríamos considerar que está insegura, una baja autoestima, ¿no? Y que por consecuencia nos comportamos de manera concreta, por ejemplo, evitando exponernos a situaciones como una oportunidad laboral, dejar de estudiar, ¿no?, o la procrastinación, ¿no?, que hablamos. Pues en este caso sería un fenómeno aprendido que está recogiendo un conjunto de comportamientos, respuestas emocionales y pensamientos que van de acuerdo a, en este caso, evitar diferentes circunstancias o situaciones que te puedan provocar pues un miedo, una activación o un malestar general, en este caso. Claro, muchas veces veo yo esto en los pacientes, personas, por ejemplo, ¿no? Me viene el caso de una chica que era súper inteligente, yo creo que ya rozaba las altas capacidades, tenía no sé qué cuántas licenciaturas, grados, máster, de todo lo que se podía tener a nivel académico. Era una tía que en la empresa seguramente la valoraría muchísimo por el puesto que además estaba representando, pero todos los días tenía un dolor de barriga tremendo por ir a trabajar. Porque, ¿y si lo hago mal? ¿Y si realmente me tienen ahí porque no consiguen a nadie más? Es que no soy tan buena como crees. Es que tampoco es que vengan a decirme todos los días el jefe o mis compañeros que lo hago bien. Pero, sin embargo, el otro día un compañero me recalcó algo que hice mal. Y eso lo hace como una pelota súper Sea grande, grande, ¿no? sí. Claro, ahí se refleja súper bien el síndrome del impostor de que a pesar de tener todas las capacidades, conocimientos y demás, crees que todavía no eres suficiente, ¿no?, para poder destacar, para poder conseguir ese objetivo, para hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando le recalcas, oye, pero más allá me comentaste, ¿no?, que sacaste este proyecto, sí, bueno, pero es que ahí tenía la ayuda de los Claro, compañeros. te invalidas directamente, ¿no? Yo creo que también lo que estás comentando, Nadia, tiene relación con las expectativas, ¿no? Las expectativas que nos ponemos ante diferentes situaciones, como por ejemplo en este caso de esta chica en el trabajo, ¿no? De tengo una expectativa que normalmente suele coincidir que son expectativas que son incoherentes con las circunstancias. Es decir, vale, ¿cuál es el tope, ¿no? ¿Cuál es el resultado real? No, porque yo quiero tener un puesto de trabajo en la que pues me sienta segura, me sienta cómoda, que mis compañeros me validen, ¿vale? Me estás comentando que has realizado este proyecto, que has realizado esta tarea y que la has hecho de forma adecuada. ¿Dónde llega el punto? ¿No? Es decir, como esas altas expectativas de acuerdo en este caso, una situación que a priori es incoherente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues esos pensamientos en bucle constantemente, ¿no? De si lo haré bien o no, si soy suficiente o no, si soy capaz de hacerlo de forma adecuada o no, a pesar de que lo estás haciendo de forma adecuada. Y la comentabas algo en esta situación de esa validación de los compañeros. Es decir, únicamente asume si lo estás haciendo de forma adecuada, si consigues una validación o una respuesta, en este caso, pues positiva, de los compañeros, Sí. ¿no? Si no, no lo estoy haciendo de forma adecuada. Y esto está muy relacionado también con la autoestima. Es decir, en este caso, pues vale, necesitas constantemente la validación externa para asumir y en este caso asegurarte de que lo estás haciendo de forma adecuada, pues igual tienes miedo a no hacerlo de manera adecuada, ¿no? Claro. Igual tienes miedo a no ser suficiente en esta situación. Y yo creo que también habría que explorar ahí pues cuáles son las experiencias que ha podido estar viviendo esta persona, ¿no? Durante pues su formación académica, en otros trabajos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el hecho de cómo nosotros nos hemos ido desenvolviendo, ¿no? A mí me recuerda al caso de un chico de que durante toda su vida ha encontrado mucho la validación en las notas que sacaba. Siempre ha sido una persona que sacaba muy buenas notas, que hizo 2 carreras, ¿no? También tiene mucha relación, yo he percibido mucho el síndrome de impostor en carreras que se fomenta mucho la competencia, ¿no? En medicina, en psicología también, por la incertidumbre que genera el no tener respuestas tangibles, ¿no? Entonces, como esta persona, este chico en concreto, sacaba muy buenas notas y cuando sacaba muy buenas notas en casa es, qué bien lo haces, qué bien lo estás haciendo, eres un máquina, pero por otras áreas o por otros contextos no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya haces 2 carreras, ya se te acaba el tiempo para hacer más carreras, haces una formación, de hecho como que a priori tiene mucho prestigio, ¿no? Biotecnología, medicina, y luego haces el MIR y no sacas la nota esperada, dices, vale, ha llegado el momento en el que no puedo seguir demostrando quién soy. Es que ya se forma como una identidad, ¿no? Pasa eso mucho en las oposiciones, ¿Sí? ¿no? Muchos opositores que dicen, jolín, si yo en la carrera, en el instituto, en la universidad, siempre era de 8 o 9 y 10 y va y suspendo la oposición. Claro,
es que una oposición no es lo mismo que una carrera universitaria o el instituto, ¿no? Al final, o cualquier formación. Es que al final hay tantos aspectos que no podemos controlar durante una oposición, desde que si hay primero un juicio justo por parte de los evaluadores, yo qué sé, el cómo te encuentre tu cuerpo ese día, si llegas apurado o no, porque a lo mejor te has encontrado con un superatasco en la autopista, si a ti te ha tocado un tema que a lo mejor llevas más flojo que el compañero que lleva otro tema. Es decir, hay tantas circunstancias que no dependen de ti, pero algo que tiene mucho el síndrome del impostor es la autoexigencia, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. Yo pregunto, ¿y qué es lo perfecto? Sí, tal cual. Y justamente lo que comenta tiene mucha relación en este caso con intentar controlar aquello que se escapa de nuestro control, ¿no? Es decir, pues qué examen va a salir, ¿no? Qué preguntas van a salir. Es decir, constantemente durante ese proceso de oposiciones, vale, pero es que creo que no es suficiente. ¿Y qué es suficiente? Es decir, tú puedes anticipar Exacto. ahora qué examen vas a tener ese día, si ese día te vas a levantar con un dolor de estómago o no, si vas a desayunar o no, o si justamente esa semana coges un resfriado y vas al examen Claro. pues con un malestar físico, en este caso pues que te impide pues concentrarte, por ejemplo. Es decir, tú únicamente puedes controlar lo que haces hoy, ¿no? Yo pongo un ejemplo en terapia que es, ni tú ni yo tenemos a Doraemon, que nos saque del Qué bolsillo guay. mágico la puerta mágica para ir al futuro, ver qué examen cae, volver y empezar a estudiar esas preguntas concretas. Es decir, lo único que puedes controlar es lo que haces ahora. Y ahora, aparte de estudiar, tienes que tener en cuenta otras áreas de tu vida, por esa autoexigencia y esa perfección constantemente que buscamos, ¿no? Porque como vamos en búsqueda de esa perfección o de esa exigencia, dejamos de salir con amigos, dejamos del deporte que nos hacía sentir muy bien y liberábamos tensión con ese deporte, empezamos a dormir menos porque empezamos incluso a estudiar en la cama, que es algo que yo erradico por completo en terapia, es decir, no estudiamos en la cama es para descansar, no para estudiar. Nos levantamos mucho más temprano, estamos en el trabajo y estamos pendientes del estudio en vez del trabajo, es decir, empezamos en este caso, a globalizar y a generalizar nuestra vida de acuerdo, Te por ejemplo, en este obsesionas caso, en al cierta estudio, manera. claro, o al trabajo, o estás en el trabajo, tu jornada, llegas a casa y sigues trabajando, ¿no? En Claro. vez de prestar atención pues a otras situaciones, circunstancias que te puedan generar un bienestar, tu pareja, tu familia, Sí, etcétera. porque al final, como tienes que ser perfecto, perfecta, dedicas pues 9 horas a estudiar. O he hecho mi jornada laboral de 9, 8 horas en el trabajo, pero luego continúo el trabajo en casa, ¿no? No vaya a ser que se vaya a quedar atrás y no vayamos a llegar a fin de mes con ese objetivo propuesto, cuando el resto de tus compañeros están tan tranquilos en casa o en la playa o no sé cuánto. ¿Y por qué tú tienes que trabajar, no? Al final esa perfección, creo que todos en cierta manera, en su más o en su menos, generamos un nivel de perfección, ¿no? De lo que es Sí, sí, la tal cual. perfección en nuestra cabeza, pero es algo que creamos nosotros mismos, que no está escrito en una parte, que nosotros establecemos dónde está el más y dónde está el menos. Y Sí, por sí, tal cual. qué mi forma de ver la perfección tiene que ser más válida que la tuya, ¿no? Y sobre todo la perfección también va de la mano de un castigo. Es decir, yo muchas veces en terapia pongo el mismo ejemplo. Tú te has levantado esta mañana y lo primero que has hecho ha sido pegarte un latigazo. Venga, me voy a pegar el latigazo y ahora funciono. Venga, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que desayunar, tal. Cuando yo me refiero a ese latigazo, son esos pensamientos pues de autobicot, ¿no? De sabotearte a ti misma, de, vale, pues tengo que hacer esto y no voy a ser capaz de Los tengo hacerlo. No, que. claro, no lo estoy haciendo bien. No lo hice ayer de manera adecuada, hoy tengo que hacerlo de otra manera. Voy a llamar a mi compañero para ver si tiene que hacer, si tengo que ir antes, por si tengo que ir antes, pues voy antes, ¿no? Y así también pues voy haciendo cositas antes de mi jornada, ¿no? Es decir, empiezas como a machacarte. Lo hice mal, no soy suficiente, me equivoqué y eso significa que soy una fracasada, ¿no? Que soy, como hablamos también en síndrome de impostor, se menciona mucho en la literatura sobre sentirte un fraude, ¿no? Sentirte una fracasada. Es Exacto, decir, vale, pues ya de primeras te levantas con ese diálogo, ¿no? Con esa conversación. Soy una claro. fracasada, no soy suficiente, no valgo lo suficiente. En función de lo que consiga en el trabajo, si considero que he llegado a esa perfección que creamos en este caso en esas situaciones, si considero que no llego, no soy suficiente, no soy una mujer valiosa, no soy una persona valiosa. Es decir, estás reduciendo quién eres y tu valía en función de una tarea concreta y una actividad concreta, ¿no? Tanto en el trabajo como en los estudios. Con el tema de las oposiciones ocurre lo mismo. Reducen quién son, su valía, a la tarea que han hecho en ese momento. Y yo siempre digo que la tarea es una actividad Claro. más de todas las que podemos hacer. Y esa exigencia pues va de la mano también pues, en búsqueda de ese perfeccionismo, de exigirte constantemente llegar a un nivel que ¿dónde está? Antes comentamos pues que uno de los síntomas, ¿no? Que manifiesta, o las características que manifiesta el síndrome del impostor es
esa comparativa constante y el que dirán, ¿no? El que puedan pensar, no vaya yo a defraudar a nadie. Y siempre me gusta explicar que solo hay 3 cosas que nosotros podemos controlar en el mundo. ¿Se te ocurre? Solo hay 3 cosas que podemos controlar Sí. en el mundo. Examen. Examen. Pues no sé hacia dónde vas, la verdad. Lo que yo pienso, Vale. lo que yo siento y lo que yo hago. Vale. Yo me gusta matizarlo en cómo respondes cuando piensas. Es decir, Claro, cómo, es lo que yo hago. claro, Exacto. cómo ¿no? respondes El cuando hacer aparece un influye en eso. pensamiento o cómo respondemos ante Exacto. diferentes pensamientos y demás. Está Exacto. claro que luego esas 3 variables se interrelacionan entre sí, que según Sí. piensas vas a actuar o vas a sentir, según cómo te sientas vas a pensar o actuar y según lo que tú hagas, ¿no? En tu día a día y demás, pues van a ser tus pensamientos o tus sentimientos. Pero es que fuera de ahí, si te paras a pensar, no puedes controlar nada más en la vida. No, No nada. puedes controlar cómo piensan los demás, cómo van a actuar, las decisiones que van a tomar, el cómo se van a sentir, si va a llover o va a hacer calor, lo que va a pasar en el futuro, volver al pasado, lo que va a pasar dentro de una... Es que no lo puedes, no puedes controlar ni siquiera cómo funciona tu cuerpo en cuanto a salud. Vale, estoy enfermo, pero no puedo controlar cómo mi cuerpo se recupera de esa enfermedad. Puedo prevenir ciertas cosas. Oye, yo qué sé, pues si te han diagnosticado una bronquitis, no vayas a fumar. Evidentemente, ¿no? No vayas a salir ahí en un top cuando está nevando, ¿no? Puede empeorar la cosa. Pero es que no puedo controlar nada más. Entonces, el síndrome del impostor vive por y para vivir en ese círculo de no control, ¿no? De lo que piensan los demás, de lo que sienten los demás, de lo que hacen los demás, del tiempo, de las posibilidades, de la estadística, y nada de eso depende de mí. Entonces, ¿eso a dónde va a llevar? Ansiedad, estrés, depresión incluso, ¿no? Esa autoestima dañada, ira, es decir, a un problema de gestión emocional y que muchas veces incluso normalizamos. Es decir, normalizamos estar estresados todo el día. Y dice, es que tengo ansiedad. Pues joder, ¿por qué será? ¿No? Es que ya tienes el estrés, te sale por los poros, ¿cómo no vas a tener ansiedad? Es que me encuentro deprimido. No estoy motivado. Claro. Es que al final dar caña al cuerpo constantemente estresado y ansioso, pues tiene sus repercusiones, entre ellas que la dopamina, ¿no? Esa hormona de la energía baja y se va de vacaciones y te dice, no hagas nada. Y si no hago nada durante mucho tiempo, te deprime. Es que funciona así. Entonces, la importancia de no normalizar ciertos estados, ¿no? Creo que normalizamos en cuanto a salud, tanto física como emocional, muchos aspectos que no sé si es por esa exigencia cultural de no manifiestes, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto. Fíjate, en las redes sociales todo es idílico, todo es sonriente. Entonces, ¿cómo voy a manifestar yo lo contrario, ¿no? ¿Cómo me voy a quejar en ese sentido? Y la productividad también que estamos viviendo ahora con las redes sociales, ¿no? Fomentar constantemente el ser productivo, el hacer Sí. cosas productivas. Antes decía la procrastinación. Hubo una época que la procrastinación, la palabra procrastinación, nadie sabía lo que era. Pero todo el mundo lo usaba. ahora procrastina. Es como, ¿qué pasa? Que tampoco te puedes permitir dejar las cosas para mañana nunca. Es decir, Tal ni un cual. extremo ni en otro, ni que no hagas absolutamente nada nunca y se convierta todo para mañana y pasan 3 años y no lo has hecho, ¿no? Pero tampoco tener que decir, no me puedo permitir, si hoy me propuse que tenía que hacer estas 10 cosas, tienen que ser las 10 cosas. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a una persona que nos esté escuchando, que se sienta súper identificada con lo que estamos comentando, de cómo empezar a trabajar su síndrome del impostor? En primer lugar, que no estás sola o no estás solo. Es decir, que esa sensación que puedas sentir, seguramente la hayamos sentido todos en algún momento de nuestras vidas y que es natural. Es decir, siempre intentamos adaptarnos al medio. Lo que pasa es que a veces la forma en la que lo intentamos pues no es una forma adecuada. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que tú eres una ratita que está en un laberinto y siempre va a intentar escapar. O sea, tienes la intención de escapar, pero estás poniéndote, en este caso, siempre en el mismo callejón, en el mismo callejón, en el mismo callejón. ¿Esto quiere decir que no seas capaz de salir o que no tengas la intención de salir? No, quiere decir que estás en un callejón que no es adecuado. Con lo cual, esa sensación que sientes es natural. Ahora, te está impidiendo y te está privando de hacer aquellas cosas que pues te puede garantizar un disfrute o a largo plazo te puede aportar. Entonces, de primera es, si lo identifica o identifica alguna de los patrones que estamos mencionando, no te preocupes porque es una respuesta natural en este caso, ante las situaciones que estamos viviendo. Ahora, una vez que se identifique, pues identificar en qué situaciones concretas se pueda estar dando.
¿Por qué? Para ver qué hacemos de acuerdo a esas situaciones concretas. Por ejemplo, laboral o académico, ¿no? Pues empezar a exponernos a esa formación, empezar a exponernos poco a poco a hablar en el contexto de trabajo, ¿no? Yo de primera diría que una exposición gradual. Luego, por otro lado, puedes buscar ayuda de un profesional, ¿no? Porque a veces identificamos, pero no sabemos qué hacer. Claro, Que a ocurre pesar de muchas... haberse leído 5.000 libros de autoayuda. Exactamente, porque hay libros de autoayuda que nos ayudan, ¿no? Pero sí, tal cual. Entonces, como buscar ayuda de un profesional que te pueda, pues, individualizar ese proceso, porque en muchas ocasiones leemos un montón de cosas y también hablamos en las redes sociales, tenemos una sobreinformación. Ahora, eso no te garantiza que lo puedas, en este caso, pues adaptar a tus circunstancias. Entonces, un profesional te puede ayudar a adaptar las circunstancias de una forma más adecuada. Luego, por otro lado, pues hablar con personas cercanas, buscar espacios de seguridad y confianza y, sobre todo, tener en cuenta que tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien para sentirte bien también.